Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Leo Mars es un artista que vive y trabaja en Monterrey, cuyo trabajo abarca pintura, instalación, video, performance y música. Su práctica se basa en los medios contemporáneos, donde los espacios físicos y virtuales y las escalas de tiempo divergen. Además de su práctica artística, es director del programa de artes en la UDEM y cofundador de Lugar Común, un espacio de producción poética. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Leo nos platican sobre su transición de la música a las artes plásticas, la formación académica que recibió, su participación en galerías y museos nacionales e internacionales, así como su actual pasión por la educación y la inspiración detrás de su concepto artístico. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estamos en la temporada 4. Estamos grabando aquí desde el estudio y esta es probablemente la grabación más tardía. Es como un late night headliner. Me acompaña el día de hoy un gran amigo, gran artista, alguien que admiro bastante y que estoy muy contento que nos acompañe el día de hoy. Leo Mars, bienvenido a Designaholic. Gracias, Jorge Diego, es mutuo y gracias por invitarme. Y aparte, está chido que te sientes hoy conmigo porque hace pocos días estaba en tu estudio. Entonces como que traemos mucha conversación fresca, ¿no? Sí, fue una muy bonita conversación, ¿no? Que aparte estaba muy pendiente, no sé, estabas preparando tu show en Pequot, que fue hace un par de meses ya. Así es. Y sabía que tenías ahí todo en tu estudio y nada más no logramos cuadrar que visitara tu estudio antes de que se fuera toda la obra. Exacto. Pero bueno, ya me tocaron otras piezas. Exacto, perfecto. Y platicamos de lo que venía y eso me parece muy, muy importante también. Oye, Leo, tú has sido de todo, has hecho de todo, pero cuando ahorita te topas a alguien en la calle, conoces a alguien, ¿cómo te presentas? Soy Leo Mars y soy artista. Okay. Artista. Sí, multidisciplinario, pero artista lo cubre. Ajá. Claro, pero creo que eso es para mí eso es lo interesante, porque tu abanico como artista es muy, muy amplio. Sí, me interesó, siempre me ha interesado como explorar diferentes medios y me he sentido particularmente como interesado en la música, en la imagen en movimiento, el video, el cine y obviamente las artes plásticas, la pintura, la escultura, etcétera, ¿no? Como que siempre creí hasta hace poco que me costaba como cuando te decían es que es pintor o es, sabes, como que no me gustaba como que me redujeran como una cosa y trataba de escapar como la definición de alguna manera. Entonces, bueno, ya después con el tiempo como encuentras como ciertas definiciones que pueden funcionar y finalmente te quedas con artista, que es como abierta como en todos los sentidos, ¿no? Pero encuentro como un placer como grande en explorar diferentes como disciplinas o medios constantemente, ¿no? ¿Y cómo llega, o sea, cómo nace este interés por esta gran variedad de medios y de disciplinas? O sea, ¿tú creciste aquí en Monterrey? Crecí aquí en Monterrey, sí. Nací en Guadalajara, pero crecí aquí en Monterrey. Entonces soy regiomontano por adopción. Sí, raised, exacto. Y qué de esta de tu, pues sí, qué de estos años de formación, por decirlo así, o de tu niñez te llevaron al arte? Porque tus papás tienen algo que ver con arte. Sí, mi papá es arquitecto, muy interesado en la pintura, pinta. Ok. ¿No? Entonces, aprendí a pintar con él, ¿no? Qué padre. Biblioteca como de pintura muy amplia, concertista de piano, ¿no? Okay. O sea, tocaba en bandas él en su momento, etcétera. Y mi mamá, trabajadora social, metida en el teatro, ¿no? Muy interesada en el cine. Entonces como que sí crecimos como en un ambiente, mi hermano y yo, en el que como las artes era algo común de lo que se hablaba en la casa. Mi papá no tenía interés alguno, por ejemplo, en la televisión o en el cine, pero mi mamá tenía un interés así increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, de niños mi hermano y yo íbamos al cine todos los días de nuestra niñez. Pero ¿y qué hacían cuando se les sacaban las películas?
íbamos a videoclubs, ¿no? Y rentábamos todas las películas que podíamos rentar, incluso como íbamos de videoclub en videoclub, cuando nos acabábamos toda la selección de películas de un videoclub, íbamos a suscribirnos a otro videoclub, y así, y así. Entonces, por ejemplo, nosotros crecimos en San Nicolás, en Monterrey, y llegamos a ir a videoclubs, no sé, en Satélite, o sabes, como Okay. Pedro, etcétera. O sea, éramos como voraces a la hora de consumir cine, ¿no? No, y se convierte también como en una búsqueda del tesoro, ¿no? Exacto. Era como increíble porque era espotear un lugar, ¿no? Decirle a los papás que fuéramos, íbamos, nos bajábamos y era como, ¿sabes? Como vampiros, como buscando, y encontrábamos una película y por esa película hacíamos la suscripción, sacábamos la película, la llevábamos, la regresábamos y luego nos íbamos al otro y constantemente sí. No teníamos parabólica nosotros, porque en la casa mi papá no le interesaba tanto la tecnología en ese sentido. Por ejemplo, tenía un muy buen tocadiscos con unas muy buenas bocinas, con sus viniles, ¿no? Sus libros, etcétera. Y había tele y había videocaseteras, ¿no? Pero no teníamos cable y no teníamos parabólicas. Entonces recuerdo que incluso íbamos a ciertos lugares donde vendían, personas que tenían parabólicas grababan películas y te las vendían. Y había como un proceso bien interesante en el que seleccionaban en el VHS o en el beta cabían más de una película. Entonces había un proceso como de selección muy arbitrario en el que ellos decían, no, pues tal película con tal película queda, y el tiempo que faltaba entre esas dos películas te hacían una selección de videos musicales de MTV, ¿no? Entonces, en base a eso, elegías, ¿no? Las agarrabas, te las llevabas, las ponías, ¿no? Y éramos niños, estábamos, o sea, no sabíamos bien hablar inglés. Entonces era como todo el consumo que recibimos como de cine, como a partir de eso era puro lenguaje cinematográfico, porque no entendíamos en realidad muchas veces lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces luego había como este receso en el que veíamos ciertos videos, vimos a Divo, ahí conocimos a Divo, mi hermano y yo. Y de sorpresa. El video de Whippet. Sí, como que de repente se acabó era una película de comedia, ¿no? Y de repente Whippet, comedia picaresca, juvenil, no sé, y luego Whippet, ¿no? Y luego ya brincaban a una película de, no sé, Bruce terror, Willis. comedia, etcétera. Sí, sí, vimos muchas películas ahí, ¿no? Como de esa manera, ¿no? Entonces nosotros empezábamos a crear como nuestras ideas a partir, o sea, como de alguna manera como es un lenguaje que entendimos desde muy chiquitos y como que es un lenguaje a través del cual vemos el mundo, ¿no? Entonces no podemos evitar hasta ahorita cuando platicar en esos términos, mi hermano y yo, ¿no? No, me imagino hacer unas pláticas de referencias. Totalmente. Sí, hacemos juegos como de, no sé, como cuando todavía había como, éramos más jóvenes y estaba casado, etcétera, pero como de, yo decía una frase y él descubría la película, o sea, como de charadas, pero como de cosas como muy específicas, etcétera. En mi casa somos muy, muy, muy musicales. O sea, nadie toca nada, pero escuchábamos música todo el tiempo y MTV, ¿no? O sea, a todo lo que da. Y el juego que hacíamos mis hermanas y yo era decir una línea de un lyric, pero no en la tonadita. Claro, la decías o sea, así nada más la decías y tienes que adivinar qué canción era. Pues es básicamente el mismo ejercicio, ¿no? Y hay una como, lo que sí es interesante es como que son códigos que como desarrollas como familia, ¿no? Y que tribu. Eso como tribu, y eso como que te hace regresar como a esa manera como de entender como las cosas o la realidad, ¿no? En la que vives. Eso está bien bonito, ¿no? ¿Y cómo no te fuiste por el camino del cine? Cuando... Perdón que te interrumpa. Sí me interesó y sí lo busqué. De hecho, cuando terminé, o sea, pues yo empecé pintando y sí, o sea, muy, muy chiquito empecé pintando y luego empecé a hacer cómics, porque los cómics también me interesaron mucho tiempo, que obviamente tiene que relación al montaje espacial, que tiene que ver con el cine, etcétera, ¿no? Entonces, cómics mucho, ya sea cómics y luego de cómics como que conseguí trabajo mesero en la secundaria, tal, y me compré mi primera videocámara, anuncios de ocasión en el periódico, pues una videocámara tal, la compré y con eso empecé a hacer videos en finales de secundaria, principios de prepa, ¿no? Y entonces como que sí hubo una práctica como que me iba llevando cada vez más, ¿sabes? Como en prepa hacía negociaciones con los profesores
de matemáticas, ¿no? Estábamos viendo este tema en estadística y había una negociación que yo hacía en la que, oye, no quiero hacer estas tareas, pero ¿qué pasa si te hago un corto aplicando como los conocimientos de esto, ¿no? Y muchas veces se lograba esa negociación, entonces hacía cortitos como para clases, ¿no? O sea, como que yo tratando de encontrar, utilizar mi tiempo en eso que me interesaba realmente, ¿no? ¿Tienes todavía algo de eso? Deben de estar por ahí en la casa de mis papás. Tengo que ir a buscarlos. Si los encuentro, se pueden cotizar bien. Los muestro. Se pueden sí, cotizar está bien. interesante. Sí, y obviamente salen amigos que ahorita hicieron otras cosas. Entonces está padre regresar a ellos, ¿no? Y ahí aprendí como sobre montaje. Por ejemplo, pues no teníamos más herramientas que esa VHS. Y entonces un amigo tenía otra VHS y otro tenía otra vez, entonces nos juntábamos y ahí así editábamos con las VHS, ¿no? Como que una grababa y las otras dos íbamos agarrando pedacitos de las dos y más la videocámara y empezábamos a entender cómo funcionaba el montaje, ¿no? Desde entonces. Entonces sí busqué o sea, sí lo busqué, ¿no? O sea, sí, saliendo de prepa sí me interesó estudiar cine. Conseguí una beca para irme a NYU, ¿no? Pero no fue suficiente, entonces no pude irme a estudiar cine allá y hice el examen para el CUEC, ¿no? Para irme a estudiar al CUEC y fue cuando se vino la huelga de la UNAM, de principios de los 2000, ¿no? Entonces pues no me pude ir al CUEC. Pero iba, o sea, de que me gradué de prepa, iban pasando los años, ¿no? Sí. Entonces dije, voy a hacer el CCC, voy a hacer el examen del CCC y fui avanzando en las etapas y me quedé en la última etapa y me acuerdo que era como un cuento, ¿no? Nos pidieron escribir un cuento, ¿no? Como tercera etapa, una cosa así en ese entonces, ¿no? Después de eso era la entrevista y ya. No pasé, ¿no? O sea, no salgo en la lista de esas y como que me extrañó mucho. Entonces hablé por teléfono para preguntar y pedí una cita como para que me platicaran y todo eso. O sea quiero saber en qué reside, ¿no? Y el director me acuerdo que me dijo, es que sabes que leí el cuento y deberías de estudiar artes, ¿no? Me dijo. O sea, tu camino no va por acá, o sea, deberías de estudiar artes, ¿no? Y yo no entendía muy bien en ese entonces a qué se refería. Y ya. Y luego volví a leer el cuento y evidentemente debía haber estudiado artes, ¿no? O sea, es una cosa en la que de repente se vuelve poesía concreta a mitad del cuento, ¿no? Hay como, empieza una cosa narrativa y de repente hay una cosa como con ritmos de palabras y cosas así que se vuelve una cosa casi como de composición, como visual dentro de, ¿sabes? Como que yo me dejé ir y evidentemente como mostré ¿sabes? Como mi sensibilidad de otra manera, ¿no? Y bueno, total, después de eso es que decidí como inscribirme en la Escuela de Artes, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En Puebla, en la UDLA. Ajá. O sea, de aquí de Monterrey dijiste, vámonos a Puebla. Sí, y es accidental completamente porque en ese entonces tenía una novia en Ciudad de México que trabajaba en cine, ¿no? Hija de un productor muy importante, hizo Viento Negro, ¿no? Cintia, súper chida, y éramos pareja, o sea, ella sí iba a ir a estudiar para allá, entonces la acompañé y fui a la escuela de artes y como se me hizo súper chido, vi que los profes estaban bien padres, eran profes que daban clases en la Esmeralda también, me inscribí, ¿no? Y finalmente, de hecho en el proceso cortamos Cintia y yo y terminé yo inscrito. Es una cosa como de azar, sí. Como esas cosas como en retrospectiva te das cuenta como que son cosas como que la vida te vas tú tomando decisiones y no solamente no frenas las cosas, como que te dejas, tomas decisiones evidentemente, pero como que permites que como que te vaya llevando por un lugar, ¿no? Estuvo como súper interesante como todo ese viaje, ¿no? ¿Y en qué momento entra? Porque hay ese otro lado, ¿no? Que me tomó tiempo a mí conectar, ¿no? Sí. Que todo este otro lado de, yo conocía o conozco a Leo, el artista, y sin saberlo, también conocía a Leo, el músico, o sea, claro. Conocía las bandas en las que estuviste involucrado y las vi varias veces, pero no fue hasta reciente que conecté que
estuviste en... Que era la misma persona. Que eras la misma persona en estas otras bandas, ¿no? Claro. Como la música, digo, decías que tu papá tocaba y así, o sea, así como... Está muy, se me hace bien padre que tu papá pintaba y tocaba y tú pintas y tocas, ¿no? Es como súper bonito eso. Exacto, total. Y pues sí, siempre me interesó. Nunca hubo piano en la casa, pero había guitarra, ¿no? Entonces como que sí, aprendí a tocar guitarra y como que durante todo este proceso que te acabo de contar, como que pues tocaba y grababa, hacía cositas yo, ¿sabes? Como un tío tenía una Tascam y yo grababa en la Tascam. Pero era una cosa como para mí mucho y se la mandaba a mis primos y como que me echaba porras un primo. Era el único que me pelaba de que está bien padre, que no sé qué. Pero los demás no me pelaban. Y entonces eso me mantuvo. Justamente este primo en específico fue el que permitió que yo siguiera haciendo, o sea, como mi audiencia, ¿sabes? Es que es el primer follower, Es, ¿no? El primer follower, sí. Y por muchos años fue eso, ¿no? Y yo no sabía cómo insertarme en una banda, ¿sabes? Muchos amigos tenían bandas y eso, pero como que de alguna manera u otra yo no sabía cómo, ¿sabes? Como estos intereses o estéticamente este sonido que me interesa o no sabía cómo, como que no encontraba con quién, ¿no? Y poco a poco obviamente eso se va dando, etcétera, y terminé conociendo a Bebé, Bull y Tavo, que son con los que hicimos álbum, ¿no? La primera banda en la que estuve, ¿no? Y eso justo sucede en el trance en el que yo me voy a estudiar a Puebla, ¿no? Y empieza así, y en las vacaciones en que yo vengo siempre grabábamos cosas, o sea, grabábamos y nos poníamos, ¿sabes? Y eran ejercicios como interesantes en los que como que partíamos de la idea de que éramos 4 bandas, cada uno de nosotros tenía sus intereses, Bull hacia el rap, música electrónica, etcétera, algo de Radiohead por ahí que lo hemos platicado, Tavo, como, ¿sabes? Como sus intereses, Bebé como una onda más Weezer, ¿sabes? Como yo como en una cosa más Sonic Youth, ¿sabes? Como experimental, Kraut, así como todos teníamos, ¿sabes? Como ciertas como sensibilidades o intereses, entonces como que las buscábamos, pero los demás apoyaban a ese miembro de la banda como para que hiciera esas rolas. Entonces eran como 4 bandas, que al final nos dimos cuenta que era imposible que fuéramos 4 bandas y hicimos una. Entonces lo que hacíamos era de esas canciones que primero eran un género en específico, luego empezábamos a mezclarlas entre ellas, ¿no? Entonces hacíamos como samples de nuestras mismas rolas, ¿no? Para hacer como otras rolas que se volvieran más eclécticas, ¿no? Y así es como empezamos a tocar. Que para los que no son de Monterrey y o no les tocó, Álbum es una banda legendaria o sea, como en este movimiento post avanzada regia, justo, por decirlo así, y también con un sonido muy post, ¿no? Exacto, o sea, sí. y al final creo que era un momento en Monterrey, que era cuando yo recién me vine a estudiar para acá, que había toquines por todos lados, ¿no? Y que había muchas bandas independientes, muchas disqueras independientes, ¿no? Estaba Happy Five, ustedes estaban con Del Hotel. Ajá, justo era nuestra propia disquera, de cuenta. No, exacto. Del Hotel, Happy Five, y entonces había estas... Nene Records después salió. También, y había estas compilaciones, sí. Y así fue como yo conocí un chorro de bandas, ¿no? Con estas compilaciones, y luego, mira, aquí salen Ratas del Vaticano, mira, van a tocar en el garage, y me lanzaba al concierto, exacto, ¿no? Y así fue como... Y de todas estas, creo que Álbum estaba ahí muy presente y con mucho empuje, ¿no? Sí. Buenos tiempos, sí, lo pasamos increíble, ¿no? Ajá. Y cómo se va, cómo vas navegando estos dos mundos, ¿no? Estudias, vienes, grabas. Exacto, vengo, grabo, etcétera, termino ya, regreso y como que yo decido, ¿sabes? Como que en algún momento una amiga me preguntó, ¿y tú cómo te ves en un futuro? Y yo decía, pues tocando con mi banda, ¿no? Bueno. Entonces como que tomé conciencia de eso y hubo un par de años que no me dediqué a las artes, o sea, me dediqué a música. Ya graduado. Sí, entonces 2 años aquí y totalmente enfocado, o sea, es como, pues, teníamos esta idea muy independiente, o sea, hacíamos nuestras giras, tocábamos en Nueva York, tocábamos en Austin, tocábamos, ¿sabes? Como hacíamos
nuestros CDs y los mandábamos a programas de radio independientes de universidades, así. Teníamos como toda esta práctica como indie de aquella época y eso. Y entonces teníamos una resonancia y como si había una cosa que nos permitía estar como, ¿sabes? Como estar ocupados, ¿no? Y salir constantemente, ¿no? Y en ese inter como que sí empiezo a yo tener como una necesidad como de volver a platicar o como discutir como sobre arte o sobre, ¿sabes? Como... ¿Integrabas algo de arte en álbum? O sea, te echabas las portadas, digo, es lo más obvio, pero... Sí, Bull es diseñador gráfico, entonces compartíamos, de hecho eran como debates interesantes porque como que yo era artista, él era diseñador gráfico, entonces siempre había como debates padres ahí y yo a veces hacía una y Bull hacía otra, o yo hacía un dibujo y luego Bull lo volvía como portada, o sea, nos las íbamos así como turnando, ¿no? Había eso. Los videos Bull, algunas cosas las hacía yo. Bebé también estaba interesado como en el video en ese entonces. Pero había cosas como más allá de eso, eran como cosas como de ideas, ¿no? Por ejemplo, 2001, 2002 y como que ya discutíamos en la banda como la noción de que esto es pre-iTunes, Sí. entonces es como discutíamos la idea, ¿no? De que la música se había convertido en un servicio, no era más un producto como había sido previamente, ¿no? Y era una cosa que no sabíamos ni siquiera cómo enunciar, ¿sabes? Entonces se veía reflejado en que como que no vendíamos nuestros discos, ¿no? Los regalábamos, ¿sí? Cositas así. Entonces, esa era como la parte como que de las artes que conectaba como con eso, ¿no? Porque estéticamente, no, o sea, como que de hecho justamente yo disfruto mucho la música. Y de hecho creo que es de lo que más disfruto. Ahora pintar lo estoy disfrutando mucho. Pero la música la disfruto mucho porque justamente es como de las pocas cosas que hasta hace poco hacía en las que solo sentía y me dejaba llevar, que no tenía que conceptualizar como algo, sino como era una cosa en que me entregaba completamente al proceso estético, ¿sabes? Y me puedo perder como en una repetición, así como por horas y ir encontrando una textura hasta que como que me hace enchinar la piel y, ¿sabes? Y como, ¿sabes? Como esa exploración como es algo como que encontraba en la música que como que sé que como que no se endureciera, ¿sabes? Y eso se me hacía como bien bonito, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para responder tu pregunta de cómo entiendo yo que como permeaba como mis intereses en las artes, como claro. en la música, ¿no? ¿Y en qué momento dices va con el arte, ¿no? Porque ahí supongo que ahí estabas, le dijiste adiós al arte un rato. Exacto, como que sí, como que eso es, en ese momento, como es esa cosa, cuando estudias arte tienes un periodo en el que como que te desencantas del arte, que es como que viene con... Obviamente cuando llegas a estudiarte, hay desinformación sobre esa es como la noción de cómo funciona el arte o la pureza, pero cuando estudias pues ya entiendes cómo funciona y es un golpe duro, ¿no? En el que hay un cierto desencanto, etcétera. ¿Cómo funciona el arte, Leo Mars? Hacemos otro podcast para hablar de eso, ¿no? Ahí está la industria, obviamente, y está como, sí, ¿no? Sí. Yo siempre hablo como de eso, como está el fútbol y está la FIFA, sí. ¿No? Cosas así, ¿no? Como que hay cosas, como está la industria, pero podemos luego platicar de eso. Pero bueno, hay cosas como que ese proceso, pero luego viene como un proceso en el que como trasciendes como esas preocupaciones y entiendes como que es una cosa que no puedes evitar hacer, ¿no? O sea, es como diariamente estás pensando en esos términos, etcétera. Entonces justo eso pasó. Y a mí me pasó que justo con un amigo de Puebla, Isaac Olvera, que es artista también, empezamos a tener conversaciones por Messenger sobre arte, ¿no? Y los límites y los procesos y qué define una acción o un performance, que vuelve arte algo, ¿no? Cositas así muy básicas, pero que tienen, las conversamos a partir como de experiencias cotidianas, ¿no? Es como, hoy hice esto, ¿qué pasaría si pasa esto? Como premisas así. Y eso poco a poco nos llevó a empezar a trabajar juntos, ¿no? Y hicimos un colectivo que se llamaba Metapong.
Entonces ya tenía 2 bandas, tenía Album y tenía Metapong, ¿no? Y empezamos a trabajar mucho, ¿no? Y estuvimos trabajando como por 8 años, más o menos. Y con Metapunk hacían obra. Hacíamos obra, era como intervención, era como una cosa de proceso. O sea, no tengo objetos de esa era, pero tengo historias y tengo documentación, que es justamente como operaba, porque todo era a partir como de discusiones. Entonces, como funcionaba la cosa es que nos invitaban a un museo para hacer un proyecto, pero no nos pedían una pieza en específico, sino nos invitaban a nosotros. Entonces nosotros íbamos y a partir de conversaciones que teníamos con, o sea, es como que con la gente que trabajaba ahí o las personas que iban al museo o la ciudad. O sea, había un hallazgo que teníamos nosotros en ese proceso del que se desencadenaban una serie de cosas, ¿no? Y que terminaban materializándose en una instalación, ¿no? O intervenciones o cosas así. Por ejemplo, teníamos... Pero ¿cómo llegabas a ese museo? O sea, porque... Empezamos haciendo piezas para bienales, justo. O sea, justo en la primera bienal que participamos fue en la Bienal de Yucatán. O sea, de hecho, truqueamos. Ya ves que para entrar a esas cosas te piden tantas expos. Sí. Bueno, inventamos nuestro currículum, ¿no? Entonces photoshopeamos cosas de expos y las mandamos y ya. Y hicimos una pieza que se llamaba Azúcar en la Vía Láctea y que trataba de un viaje que yo tuve en 2001 a Europa. Fui a estudiar de intercambio un verano, entonces me fui de viaje de mochila, o sea, ese primer viaje o sea, como que vas con nada. Y entonces él viajó después y yo le di como mi paquete de fotografías y entonces él fue a buscar todos los lugares y retomó las fotografías que yo había hecho. Como que era una cosa así como y yo le daba como, esto es pre Google Maps, WhatsApp. Ajá, entonces la idea era como que él encontrara como espacios como, ¿sabes? Donde sucedieron esas imágenes, encontraba esas imágenes, ¿no? Entonces esa fue la pieza que metimos a esa bienal y ganamos un premio ahí. Y entonces eso nos entusiasmó y empezamos a seguir como haciendo cosas. Y todo eso medio nos empezó ¿sabes? Como luego conseguimos una expo y empezamos a hacer hicimos la expo y éramos como muy ágiles porque, por ejemplo, nos metimos el proyecto para hacer esa expo y al hacer esa expo, llegar al espacio no se podía hacer porque había una columna en medio del espacio que impedía que la pieza que queríamos poner funcionara. Entonces, la manera en que trabajamos nos permitía no decir, no se puede hacer, entonces no vamos a hacer esta pieza, sino lo que hicimos fue hacer una exposición de cómo no podíamos hacer esa exposición. Ese tipo de cosas hacíamos, ¿no? Entonces, así nos invitaban, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una pieza en un museo en Denver en el que nos invitaron y nos dijeron que había un fantasma, ¿no? Que se aparecía en la bodega del museo. Y entonces a partir de eso, nosotros como que fuimos, bueno, ¿qué pasa en las películas de fantasmas, no? Entonces estas son las reglas, ¿no? Dormir una noche. Entonces dormimos una noche en el museo para ver si se aparece el fantasma. Regla número 2, no se apareció. La segunda, ¿sabes? El chiste era como explorar como esas, justo de cine, ¿no? Hay como una cosa ahí de conexión. Contestar un teléfono. Ajá, sí, como por ejemplo ir a la hemeroteca para ver qué sucedió en ese, ¿no? Ya encontramos que había sido un Sears que se incendió en los 30, ¿no? Okay. Hay algo que posiblemente narrativamente puede construir como... La cosa es que la pieza terminó, en todo este proceso terminó en que contratamos a un medium, como de los más reconocidos de la ciudad, y a un sketch artist de la policía de Denver, para que el medium le describiera este fantasma y lo pudiéramos ver. Entonces finalmente exhibimos como un retrato hablado de un medium del fantasma, ¿sabes? A esta policía, sí. ¿No? Cositas así, materializar como cosas, es lo que hacemos. Otras cosas. ¿No? Y este proyecto todavía no es Leo Mars solo. Sí, exacto. Bueno, había una cosa como bien interesante porque el acuerdo que teníamos o la manera en que funcionaba era que era una colaboración que permitía que cada uno de los dos desarrollara como sus intereses, ¿no? Okay. Entonces era bien abierta porque pues, yo estaba explorando todos mis intereses y él todos sus y nos encontrábamos y nos apoyábamos uno al otro, un poco como funcionaba Album, claro. ¿Sabes? No tratar de que todos operáramos bajo una misma idea, sino que cada quien con sus ideas pueda desarrollarse, pero al mismo tiempo construir algo colaborativamente, ¿no? Con un bien común o con una cosa.
Eso me interesaba mucho. Bueno, siempre me ha interesado mucho. Claro, como el espíritu colaborativo, ¿no? Espíritu colaborativo siempre, ¿no? Entonces eso pasaba mucho. Y entonces, obviamente eso, pues, los colectivos generalmente tienen una fecha de caducidad, ¿no? Sí. Y después de eso es de que empiezo yo a producir, ¿no? Como mi trabajo, que viene totalmente informado de lo que pasó en ese entonces, ¿no? Entonces empiezo a hacer piezas que son como revisiones como históricas, como sobre, ¿sabes? Como que me interesaba, por ejemplo, esta pieza que funcionó en tal época, cómo es que ahora funciona. O esta gran discusión que existía en este tiempo, si la traemos ahorita. Estos dos teóricos eran enemigos, ¿sabes? Como discutían mucho. ¿Qué pasa si ahora les planteamos esta problemática? Era mucho como de eso, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando como a lo que hago ahorita eso, ¿no? O sea, pero yo creo que también, o sea, dentro de lo que haces ahorita también hay mucho, o sea, creo que hay digo, yo sin ser experto y viéndolo desde afuera, como primero una observación cañona, ¿no? De algo, sí. ¿no? O sea, lo veo mucho en estas obras del dedo, ¿no? Claro. Desde lo que hiciste en la Macroplaza o lo del Museo Jumex, ¿no? O sea, como que el dedo, pero el dedo, nunca yo había visto a alguien refiriéndose al mundo de hoy en día digital y a los celulares. Claro. O sea, siempre estamos hablando de la pantalla o estamos hablando del video, pero nunca estamos hablando del dedo. Claro, claro. ¿No? Sí, eso me parecía importante. Entonces, o sea, creo que es ese tipo de observación que lleva a una genialidad o que lleva a una conversación. Claro. ¿No? Y supongo que tú con tu manera de estar observando el mundo, sabes tener 1000 ideas por explorar todavía. Sí, totalmente. Sí, justo es sutiles, ¿no? Me interesan ese tipo de sutilezas. Entonces, y es como lo que va conectando las cosas, es como este interés como por la manera en que nuestra manera de entender la realidad se modifica con el tiempo, ¿sabes? Y eso involucra muchísimas cosas, desde como la tecnología, cómo va modificando las posibilidades de comunicación, ¿no? O cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo eso va como irremediablemente cambiando la manera en que se construye como el tejido de la realidad que experimentamos, ¿no? O sea, por que ejemplo, tu realidad y mi realidad son muy diferentes. Completamente. Y si le metes una pantalla de por medio, una computadora, Exacto. pues se multiplican esas realidades. Totalmente, y son múltiples porque, por ejemplo, mientras tú y yo estamos aquí, puedo echarle un ojo a mi celular y contestar un mensaje, ¿no? De hecho, lo has estado haciendo. No es cierto. Yo estoy viendo nada más la hora, no te apures. Exacto, pero sí lo vi. Pero sabes, o sea, esas son cosas que aparentemente tenemos naturalizadas, pero la manera en que eso construye cómo entendemos el mundo cambia completamente. Y en nuestras memorias se funde. Y ya no hay distancia entre lo que estás experimentando ahí y lo que estamos experimentando tú y aquí. No sé si como que estoy como... o sea, es decir, la manera en que se va editando esa memoria sobre esta experiencia se va a empalmar con todo lo que sucedió ahí, ¿no? Claro. Sí, o sea, nuestra realidad hoy, nuestro día de hoy está compuesto por lo que hicimos físicamente, pero también por lo que fuimos expuestos a. Exacto, o sea, como si nuestro cuerpo se atomizara y de repente estamos en todos lados. Claro. ¿No? Y de repente, no, estamos en un solo lado y de repente los tiempos también se dislocan un poco en la manera en que experimentamos el día a día, ¿no? Y todo esto al final también lo aterrizas en gestos o en cosas muy sutiles. Justo es eso. Que también me llama mucho la atención que pues termina siendo, digo, creo que ahorita en tu obra reciente pues veo muchos dedos y veo muchos ojos también. Hay muchos ojos, muchos dedos. Los ojos son selfies, ¿no? Y los dedos son límites, ¿no? Okay. Son límites entre nosotros y lo que es lo otro. Nosotros y el paisaje. Nosotros y el límite que es la pantalla. Nosotros y todo aquello que no somos nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces me interesa mucho eso. Y cómo ese dedo impacta, ¿no? La manera en que le pega la mesa. Pero, ¿sabes? Como
impacta la manera en que estamos como de lo que nos agarramos, ¿no? De alguna manera, en la realidad, o lo que creemos o lo que entendemos, ¿no? Como si este flujo en el que vivimos constante, ¿no? De ideas, imágenes, you name it, ¿no? Eso nos permitiera como de alguna manera asirnos de cosas, ¿no? Y eso me parece como muy interesante, ¿no? O sea, la idea de las selfies me parece muy interesante. O sea, todos los ojos que hago son selfies, ¿no? Y me interesa muchísimo justo eso, porque como que hay como una experiencia interesante al verlos porque conectas con ellos, ¿no? Y sientes que te están observando. Pero no se están observando ellos mismos. Se están observando ellos mismos, exacto. Entonces eso es algo como, o sea, ni siquiera podría todavía como construir como un discurso, ¿sabes? Como me interesa, o sea, me llama mucho la atención. Es más, no me interesa ni controlar esa idea, pero me parece fascinante como apuntar hacia ello, ¿no? Porque también habla de nuestra vanidad. Habla de la vanidad. Que es algo muy, pues, sí, primitivo, tal vez, no sé. Digo, yo creo que desde que se inventaron los espejos existe la vanidad, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y, o sea, somos el centro de la cosa generalmente. Cada uno es su personaje principal, ¿no? De su película, ¿no? Y combinas estos temas también con este proceso de investigación, de recabar información, claro. O sea, cómo vas construyendo estas historias o descubriendo estas historias y al final como que hay como una buena película, ¿no? Donde hay dos cosas sucediendo y al final se encuentran y hace todo sentido. Totalmente. Son montajes, ¿no? Y son montajes que a veces operan en el tiempo o a veces operan en el espacio, ¿no? Jumex. Son tiempos que operan en el espacio, ¿no? Sí. Y el punto de vista desde el que como experimentabas la instalación te permitía como hacer como poner atención a un detalle o a un momento específico, ¿no? Y me platicabas que esa instalación que hiciste en este piso del museo, que es este piso que tiene los grandes ventanales, que por lo general hay una instalación o algo pasando site specific en ese lugar, que es donde tuviste tú esta pieza, que la pensaste para que los alrededores cada uno pudiera ver la obra de manera diferente, ¿no? Exacto, está pensada para que las personas que van a las oficinas alrededor pudieran tener un punto de vista específico, como desde el edificio de Telcel o ¿sabes? Como de Infinitum o el restaurante que está enfrente, que justamente desde ahí puedes ver, como veías justamente como el dedo, como casi tocaba como un límite, etcétera, ¿no? O sea, es como que hay como todo ese, como que me interesa ese tipo de atención, ¿no? O sea, tengo ese tipo de atenciones sutiles, pero que requieren una producción muy grande, ¿no? O sea, el chiste es que no se note esa producción. Eso es cuando funciona. Claro. ¿No? El chiste es que se note como si fuera como una pluma cayendo ligera, ¿sabes? Pero en realidad como hay como toda una producción muy compleja para que pueda producirse ese encuentro, esa experiencia estética como que hace que como que te cambie la manera de entender, como, ¿sabes? Como... Y es ese tema que al menos en diseño siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? O a la gente aquí en el estudio, para lo más complicado es hacerlo más sencillo. O sea, siempre va a ser más fácil ponerle cosas, ¿no? Y agrégale otra pata y agrégale otro detalle y agrégale otra decoración, ¿no? Y terminas con algo rococó. Eso es fácil. Pero quitarle. O sea, John Maeda decía que simplicity is about subtracting the obvious to add the meaningful. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo le quitas todo y dejas el punto, ¿no? Y una obra tuya que para mí es eso, es la de la Macroplaza, la de la estatua de Zaragoza apuntando al horizonte. Que ahí o sea, la intervención fue mínima, ¿no? Fue mínima, lo menos posible. ¿Le puliste el dedo? ¿Qué hiciste? Pulir el dedo, exacto. Es para los que no están en Monterrey y de seguro muchos de Monterrey tampoco saben qué es. Hay una en la Macroplaza, enfrente del edificio de gobierno, hay un hombre cabalgando apuntando hacia enfrente, ¿no? Muy distintivamente. Exacto. Y él es Ignacio Zaragoza. Zaragoza. Y para, ¿qué fue? ¿Las Artes? Sí, fue las Artes Monterrey, de las intervenciones en la Macroplaza. Curada por Tayana Pimentel. Esa fue curada por Tayana, no sabía. Sí, y Ramiro Martínez. Okay. Ellos lo curaron. Y esta pieza, o sea, ahí el dedo
otra vez presente, pero Justo. con otra historia, ¿no? Con otro contexto, sí. Me interesaba justo esta fuente en específico era la fuente protegida por el INAH, ¿no? Entonces era como la fuente como que había, ¿sabes? Como que pensar cómo negociar con el INAH, como, ¿no? Entonces, justo como que me llamó la atención como este gesto de apuntar al horizonte y por muchas razones, como pensé en el horizonte en tanto paisaje o, ¿sabes? Como el horizonte como temporal, ¿sabes? Como de un futuro posible o, ¿sabes? Como etc. Y me parecía como importante llamar la atención. Entonces veía al monumento, a esta escultura de bronce por la que había pasado el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Como lluvias, pájaros, exacto. Entonces yo que, como, ¿qué pasa si apunto hacia como a justamente este momento en el que este personaje deja de ser él, ¿no? Y se convierte como en lo otro y como le borro todo este paso del tiempo, ¿no? Y lo vuelvo como este presente, ¿no? Entonces justamente fue esa la acción en esa pulir pieza. nada más el dedo. El dedo. No, o sea, borrar completamente el paso del tiempo de ese momento. Claro. Ese sí, no, o sea, de nuevo, ¿no? Es como esta película donde al final esas dos historias, ¿no? Se juntan y tiene todo sentido, ¿no? Total. Y no dejaste la música tampoco, porque después tuviste otro proyecto que lo combinaste con arte, performance. O sea, me da risa justo eso, White Ninja. White Ninja, ¿no? Porque me acuerdo que yo los vi, o yo te vi, en que habrá sido un normal o un garage o... Garage normal, sí. ¿no? Sí tocaste en un normal, ¿no? En dos normals tocamos. Sí. En el de primero, segundo, en una en Alianza y luego tocamos en uno que fue en Ferrocarriles. Ahí fue donde te vi. Ahí fue. Esta estuvo buena. Que cuando tocó Brujería. Sí, exacto, como tocó Brujería. Ese fue un muy buen normal, lo disfruté mucho. Sí, yo no sé si fue en ese o en el que sigue, hice unas instalaciones ahí con Myla. Sí, ese estuvo cabrón. Tocó también Blood Orange y Twin Shadow. Sí. Estuvo cabrón. Y ahí te vi. Pero no sabías, después platicando contigo me dijiste que pues sí, era una banda y eso, pero surge de un proyecto de arte y de una residencia y de unas performances, ¿no? Exacto, sí, era... Todavía tocaba en álbum y empecé a salir de residencia de nuevo, o sea, como a residencias, o sea, a continuar con la carrera artística, ¿no? Y entonces en una de esas hice una banda que se llamaba Los Mediáticos, que no era una banda, o sea, era una banda inexistente, que como que recurría como a Plunderphonics, que es como, o sea, es como agarrar como pedazos de canciones y repetirlas, ¿no? Y a partir de la repetición construir como estos estados como, o sea, es como psicodélicos, ¿no? Y el primero que hice fue como sobre The Day the Music Died en Cleveland y y justo trataba sobre, o sea, como hecho con rolas de Big Bopper y Richie Valens y Buddy Holly, ¿no? Que son estos músicos que murieron en la avioneta. Entonces el performance que hice fue justo samplear fragmentos como de, ¿sabes? Como de canciones de ellos y invité músicos de locales de Cleveland a que improvisaran alrededor como de estas como repeticiones que yo iba como soltando poco a poco. Y el performance dura, o sea, inició como a la hora en que el avión despegó y terminó a los 5 minutos que tuvieron el fatal accidente, ¿no? Y bueno, justamente esa fue la primera cosa que, ¿no? Es una cosa como de performance. Y eso se repitió, lo empecé a hacer como... Suena muy a Velvet Underground, ¿no? Era un poco lo que hacían, ¿no? Sí, era justo eso, ¿no? Entonces me invitaban a exponer y yo proponía, oye, ¿no quisieras que esto estaría padre hacer un performance? Ah, pues sí, y siempre, ¿no? Entonces hicimos muchos así. Pero luego sentí la necesidad yo de cómo esto luego lo toco en otro contexto, ¿no? Como otra vez regresar a tocar a festivales, antros, como bares. Te tenías la cosquillita ahí, exacto. ¿no? Debe ser difícil dejar eso. Es súper difícil. No, es súper difícil. Sí, no, lo extrañas siempre.
Sí, O sea, con todos los colegas con los que he hablado, siempre es algo, o sea, cada vez que tengo que hablar en público me entusiasmo y porque me gusta mucho hablar en público, me gusta mucho platicar, pero he notado que me entusiasmo mucho más como el hecho de subirme a un escenario. Hay una cosa ahí como nostálgica muy bonita de cuando era conectar con la gente, ¿sabes? Claro. Eso es muy bonito. Y pasarla bien juntos, ¿no? Y bueno, total, de ese interés, ¿no? Que primero es como que esa cosa como residía como pues es un performance en el que están todos improvisando, entonces no sabes a dónde va a ir y sabes como es como una batalla en la que están como cada quien, sabes, como tratando de vencer como esta repetición y hay una cosa ahí como psicodélica muy interesante. Pero como que me interesaba como ya explorarlo como formalmente, ¿sabes cómo decir? O sea, como que quiero hacer algo con esto, componer algo con esto, ¿no? Y es cuando empiezo a hacer White Ninja, ¿no? Entonces surge como de estos ejercicios, como, ¿sabes? Pensaba en géneros, ¿sabes? Como, no sé, como que notaba que me gustan como los músicos franceses, ¿sabes? Como que me parecen interesantes, que sampleaban los músicos franceses. Entonces había una cosa ahí como de investigación, como, ¿sabes? Y luego, entonces, bueno, entonces si empiezo a entender como estos géneros que luego fueron influencias para estas bandas que a mí me encantan, ¿qué pasaría si los exploro? ¿Llegaré a dónde mismo o a dónde voy a llegar? Y así empezó como ese ejercicio, ¿no? Como un proyecto de arte. Un proyecto artístico, ¿no? Pero que justamente a la hora de entregarme como la cosa ya se vuelve una cosa como que no responde necesariamente como, no tiene que sonar, o sea, no tenía yo que como comprobar una tesis. ¿Sabes? Como discursiva o eso, sino en realidad era como súper abierto a que me lleve a donde esto tiene que llegar, ¿no? Claro. Y lo era bien bonito porque hacía eso yo como en mi estudio, etcétera, y luego ya recurría a como invitar amigos a tocar conmigo, ¿no? Entonces hubo varias formaciones. Y ahí regresabas a lo colaborativo. A lo colaborativo, exacto. Que sí, también está muy presente, ¿no? Sí. Últimamente, bueno, desde que empezamos a platicar más tú y yo, no me acuerdo ni cómo nos conocimos. Siento que te conozco de toda la vida porque te he visto muchas veces, pero así realmente cotorrear, pues, no, relativamente poco. Y desde que empezamos a cotorrear, como que siempre me has dicho, es que estoy pintando, ¿no? O sea, como que eso es novedad para ti. O eso es como algo que, o sea, mi pregunta siempre era como que, ok, digo, he visto mucho las esculturas, ¿no? O sea, bueno, te conocí con ese... Con la escultura, sí. Con las esculturas. Y en algún momento me dijiste que es que antes hacías piezas que tal vez eran más de museo, de no tanto como la obra, el cuadro, sí, sino... sí, más trabajo conceptual, ¿no? Como... sí, pasa eso, ¿eh? O sea, en 2 años te voy a estar contando que hice otras cosas, ¿sabes? Como, sí pasa algo, pero lo que he notado que sucede es que en el momento en que me clavo como en un medio o en algo, o sea, me clavo en ese medio, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si bien yo empecé, o sea, como todos, generalmente como mi primer acercamiento a las artes fue a través de la pintura, pues todo el viaje como formativo, sabes, como me llevó pues por el video y luego me llevó como por el arte conceptual y luego los procesos y, sabes, como la instalación y etc. Como tengo unos años en que me he acercado de nuevo a la pintura, ¿no? Y me he acercado como muy, muy, muy comprometidamente como a pintar. Lo vi en tu estudio. Sí, pero justamente como que lo encuentro muy pertinente hoy en día. Encuentro muy pertinente pintar ahorita, ¿sabes? Así, fuera como de la experiencia que es, ¿sabes? Como pintar. O sea, creo que conceptualmente es una práctica como muy, muy necesaria y muy pertinente ahorita, ¿no? En el mundo que vivimos con este flujo de imágenes, ¿sabes? Como este mundo de intensidades y no de como de profundidades, ¿sabes? En este mundo de copy-paste y... ¿sabes? Como de este stream como constante, como de, ¿sabes? Como me da la impresión de que la pintura me permite ralentizar, ¿sabes? Y darle la verdadera profundidad que las imágenes poseen, ¿sabes? Y como toma tiempo construirla, como trasciende la imagen, obviamente, y se vuelve, es pintura, ¿sabes? Pero eso te lo da ese tiempo que me toma construir una pintura, a diferencia de lo que implica el snapshot, ¿no? ¿Y tú crees que
O sea, entiendo que el proceso del medio es diferente, Ajá. pero tu proceso conceptual o tu proceso de crear es el mismo sin importar el medio. O sea, Yo creo que es muy similar. la, Sí. la pregunta es cómo haces lo que haces. O sea, Sí. cómo una obra de Leo Mars es una obra de Leo Mars. Claro, sí. Sí creo que es muy similar, ¿no? Fuera de las, ¿sabes? Como de la manera en que se solucione técnicamente, ¿no? La manera en que pienso las cosas son muy similares. Es decir, White Ninja es muy similar a la pintura que hago ahorita. Okay. Para ponerlo claramente. O sea, como mi manera de entenderlo es muy similar. O sea, estoy haciendo prácticamente lo mismo. Pero respeto el medio, ¿sabes? Entonces me acerco a la pintura desde las posibilidades, ¿sabes? Pero no límites, sino las posibilidades de explorar el medio que me brinda y me entrego a ello y me clavo. Y, claro. ¿Sabes? Y a partir de eso es que empiezo a nutrir como esa idea o esa premisa que conecta como las dos prácticas. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, y eso, de nuevo, regresamos al proceso de investigar, de reflexionar sobre esta investigación y del craft de las horas de vuelo, ¿no? Así como me platicabas, no en la otra vez que platicamos, ¿no? De que con álbum se juntaban todos los días a tocar, ¿no? Exacto. Y que ahorita estás pintando, digo, como vi tu estudio, se ve que hay mucha acción. Muchísimo, sí, exacto. ¿No? Sí, lo estoy gozando, o sea, ese es un buen periodo, o sea, lo estoy gozando, sí, lo estoy gozando. No, y al final creo que se transmite en tu ligereza, se transmite en las obras, se transmite pues, en el éxito que estás teniendo por todos lados, ¿no? Antes de seguir con la conversación, escuché en algún momento, ya tiene rato, escuché un podcast de Jumex. Ah, ok, sí, ¿no? claro. Sí, donde hablabas del cine. Ajá, sí. De esto que platicamos ahorita del cine, pero hablabas de una chamba. De las primeras chambas que tuve. De tus hablando de música viral, de tu primera chamba o de tus primeras chambas, que tenía que ver con diseño y con cine y con diseño rollo, y con ¿no? cine, exacto. ¿Cómo acabaste haciendo? ¿Eran pósters de películas? Pósters de el trabajo soñado. O sea, como, sí, desde niño, obviamente, y tomaba pósters de los cines a los que íbamos y los guardaba y así. Y siempre me encantó, ¿no? Y en algún momento, yo estaba estudiando la maestría, ¿no? Y en el Inter, ¿sabes? Pues tenía ciertas becas, había cosas, pero pues necesitas dinero, ¿no? Entonces empecé a diseñar cosas, ¿no? Tenía habilidades y conocimientos como para hacerlo, ¿no? Y me interesaba, ¿no? Entonces diseñé ciertos panorámicos y luego diseñé la imagen como de un museo justo en Estados Unidos en algún momento como que salió esa chamba y lo hice. Y como que de alguna manera como que me fui acercando y surgió como esta oportunidad que Gabriel Nuncio me presentó a esas personas. Algo hice para él, ¿sabes? Somos amigos desde o algo así, somos muy buenos amigos, lo quiero muchísimo. Y entonces, ¿sabes? Como me conectó con ellos, ¿no? Y entonces fue para mí, o sea, la super chamba que toda mi vida había esperado, ¿no? Te mandaban las películas y tú hacías los pósters. Como lo que me platicaste, ¿no? Con tus papás de Videomax. Sí, exacto. Me mandaban las películas y para hacer los pósters, pero muchas veces, o sea, tú sabes que para hacer un póster como que se requiere producción y luego hay como sesiones de foto a veces para eso. Aquí me mandaban las películas y yo tenía que resolver cómo de eso construir como pósters que se vieran como al nivel de los de Hollywood, ¿sí? Y era una experiencia bien interesante, porque pues yo venía como de hacer como cosas que no respondían como a una función específica, ¿no? Y tenía que empezar a negociar esas cosas, y eso fue muy bonito, ¿no? Entonces, el primero que hice fue muy exitoso, porque al parecer, o sea, me pedían
3 alternativas de cada póster, ¿no? Que iban a vender. Y el primero que me pidieron, compraron las 3 y pidieron, o sea, como creció a una campaña más grande, ¿no? Ok, ¿qué película Entonces, como fue? que una que se llamaba, era de terror Ajá, y se llamaba Spam. ok, Era mexicana de terror, ¿no? ok. Y bueno, estuvo así como que salió como, hice como 5 pósters, ¿no? Y Ok. teasers y cosas así. Estuvo súper padre. Entonces como que eso hizo que la relación con esa productora como que se era más sólida y como me empezaban a encargar más pósters y cada vez de mayor perfil, ¿no? Ujú. Y es lo que platicaba en Sí, ese ahí yo platicabas de una Ujú. película de Michel Gondry, Ajá, Be Kind Rewind, We Can Rewind, que exacto. también conecta con toda Conecta esta pasión por el muchísimo, cine, sí, ¿no? sí, Está durísimo, cabrón. exacto. Y ese fue de los últimos pósters que hice, ¿no? Ok. Ajá. ¿Tu maestría la hiciste en Europa? La hice en Austria, exacto. Sí, sí. Es una maestría en nuevos medios, Ok. Bellas Artes de nuevos medios. Y justo eso que mencionabas hace rato, o sea, es una universidad de tecnología de Krems, de Danubio, pero tenían este programa que era como en nuevos medios, en artes, y yo iba ahí con el interés o sea, de explorar o desarrollar como mi interés en cómo esa tecnología impactaba la Ujú. manera en que vivimos, ¿no? No tanto como o sea, es como desarrollarla. Y así se desarrolló como mi maestría y en eso es como mi especialidad, ¿no? Claro. Ujú, Y aparte, pues maestría en Europa, muchas veces Estados Unidos, ujú. creciendo en Monterrey, en México, o sea, al final como que, y con estas referencias de música y de cine de todos lados, o sea, Exacto. al final como tu trabajo es muy universal y creo Es muy que universal, sí. resuena, Exacto. pues puede resonar en cualquier lugar del mundo. Exacto, sí, sí. ¿No? Y creo que tú siempre has sido un artista muy internacional, o sea, tu trabajo siempre ha Sí. estado muy presente Ujú, por todos lados, ¿no? exacto. Sí, sí, es como una conversación como que está sucediendo como... ¿Ha habido algún lugar o algún lado donde digas, ah, qué cabrón que aquí agarraron el pedo del oro con lo que quería decir o lo que quería hacer? En Estados Unidos funciona muy bien y en Asia funciona muy bien también. Sí, son con las personas que más así como... El pop Ajá, culture, lo que sí, todo, ¿no? sí, en Inglaterra también funciona muy bien. Sí, hay como muchos lugares donde sí funciona muy bien, Que ¿no? siempre es curioso, o sea, Es curioso, o sí. sea, si yo Ajá. cuando como diseñador me ha tocado estar en una feria en Milán, lo Ujú, primero que me preguntan es ¿de dónde eres? De México, ¿y qué haces aquí? claro. Pues, Sí, no o lo sea, dimensionan, claro, y ¿no? pues, ¿por qué no voy a estar Prejuicios. aquí? O sea, este es un evento importante de diseño, pues tengo que estar aquí, ¿no? Prejuicios, ¿no? Sí, Claro, claro. claro, O exacto. también Ajá. como esta onda de, digo, igual y son de esas críticas que luego es difícil decir, pero el eurocentrismo Ajá. este tema de los gringos que ni siquiera les interesa hablar otro idioma porque todo Ujú, gira alrededor de ellos. Entonces, claro, a la hora que viene algo de fuera, claro. ¿no? Como que no entienden esas ganas de conectar más allá, de estar más allá, de que hay otros discursos. Sí, sí, sí. Eso pasa. Eso sí pasa mucho. Sí, totalmente. Y Ujú. en todo este recorrido tuyo, ¿cuál crees que fue tu big break? Eh, todavía creo que falta. No, no me puedes decir eso Ajá. después de haber estado en el Jumex con un solo show. O sea, no. Podríamos decir que es ese, exacto. ¿Tú Sí, sí, crees? podríamos decir que es. Creo que ha habido hitos, Ok. ¿no? Ha habido hitos. Por ejemplo, el disco de White Ninja, Ujú. el segundo. El primero fue muy bueno también, pero creo que el de Sounds Like Cocoon Fever, ese fue como una pieza importante. O sea, ya. Ese es el que es como más post-punk New Age. Exacto, ese. Ese está cabrón. Ese o sea, es un hito como en mi producción, Ok. incluyendo la artística, Claro, ¿sabes? claro. Y luego hay otra pieza justo en esa época que se llama Chats, que es una serie de videos que tomé como guiones, conversaciones en Messenger, ¿sabes? Como Ujú. finales de los 90, principios de los 2000, de cibercafés, ¿no? Y entonces, o sea, ese es otro hito, ¿no? Ese fue otro o sea, momento importante, así, ¿sabes? Como y obviamente lo que sucede en Jumex, ¿no? Justo lo que sucede con la escultura de Zaragoza, en la Macroplaza, lo de Jumex, ahí hay algo, ahí estuvo algo sucediendo, ¿no? Que al final en Ajá. tu pintura y en el libro que, que me obsequiaste, que gracias, está increíble. Con gusto. Creo que al final hay un trazo con mucha gracia.
¿no? Lo vi tridimensional en tu escultura, lo Ujú. veo en tu pintura, lo veo en el libro, ¿no? Como que hay un flow, hay un trazo que Claro, como que muy ligero, muy libre. exacto. Ahí hay algo que estoy gozando mucho. Y que ahora me lo acabas de enseñar y me lo acabas de enseñar en otro medio. Dilo, No, pues dilo tú, güey. Sí, sí. ¿Cuál es el medio que Leo Mars va a explorar en el 2024? 2024. Sí, estoy haciendo unos neones para este año. Uf. Sí, Otro, estoy muy feliz. que aparte es como un oficio que se está perdiendo en todo el Exacto, mundo, ¿no? justo. Alguna vez vi algún video de Hong Kong, de Vice o algo así. Exacto, sí lo vi. Sí, ¿no? totalmente. De Sí, que hablaban de sí, eso, sí, que sí. ya casi nadie lo está No, haciendo. hay pocos proveedores de neones. Entonces, algo como que sí está. O sea, es importante que sean neones, ¿no? En ese sentido. Por Claro. la parte histórica que vale la pena como seguir, como, ¿no? Explorando, ¿no? Manteniendo. Ujú. Pero sí, neones este año, a ver. Y este año también ahí, ya como dando un poco de avances, este Ujú. año se vienen cosas grandes, como dirían los memes, ¿no? Cosas muy grandes, hablando de Dimensión. dimensión también. Escala, sí. Vas a sí. tener una instalación en el patio del Museo Marco, que es Así es. uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Está increíble, sí. Sí, me invitó Tayana a hacer una pieza y no sé si este programa va, ya salió, o sea, no sé si ya inauguramos ¿Cuándo inaugura? el 25 de enero. Entonces yo creo que ya pasó. Ya pasó. Bueno, entonces ya inaugura. Hablando de muchas realidades. Justo eso es particularmente interesante. Sí. Justo entonces Acaba de abrir. acaba de abrir esta exhibición, ¿no? No hay mucha edición, se va a quedar así. Ok, súper, me encanta. Así, justo se revela esa. Claro. ¿No? En el Museo Marco hiciste esa instalación. Es una instalación que tiene, es una selfie, ¿no? De gran formato, escala ciudad, ¿no? Que se va a poder ver desde Morones Prietos, ¿sabes? Desde el otro lado de la avenida. Desde el otro lado de la avenida, ajá. ¿Y de quién es esa selfie? Es una selfie de Kim Kardashian. Ok. Sí. por si no la han visto suficiente en su celular y en las redes y en la tele. Es una selfie del presente volteándonos a ver. ¿Por qué Kim Kardashian? ¿Qué representa ella para ti? Kim Kardashian me parece que justo representa como los tiempos actuales. Ok. ¿No? En muchos sentidos, ¿no? La capacidad que tiene para entender justamente cómo se están moviendo las cosas. Sí, cómo se puede, porque ella es una persona que empieza haciendo realities y me parece que en este momento se encuentra produciendo realidad. Y me parece muy interesante eso. O sea, tiene una conciencia justo de estos tiempos en los que está grabando, pero como que pareciera que hay un acceso a la manera en que se va a después desplegar y cómo es atravesado después por lo que va pasando en redes sociales. Y encuentra una manera como, ¿sabes? Como la industria, ¿no? Que está atrás de ella, de insertar y manipular y modificar completamente desde su personaje para funcionar de ciertas maneras hasta la manera en que la gente la empieza a voltear a ver, ¿no? Y es un personaje trascendental. Súper trascendental. O sea, creo que Kim Kardashian es de esas personas que no sé si ya ha pasado, pero no me extrañaría si pasara que en los créditos de una película dice Kim Kardashian por Kim. As herself. As Kim Kardashian, as herself, ¿no? Sí, exacto. Total. Es como este impacto tan fuerte que ella es el personaje, ¿no? Exacto. Y bueno, en todo esto hemos platicado muchísimo de muchísimas aristas que tiene tu carrera, y lo cual para mí es fascinante porque igual me gusta la gente que no se limita ni por un medio, ni por una disciplina, ni por nada. ¿Hay algún aprendizaje o consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? ¿En qué sentido? O sea, para algo que acótame. Algo que hayas aprendido que te gustaría compartir con los demás.
Algo que podría decir en ese sentido es que algo que me he percatado a través del tiempo es que mientras más me he enfocado en las sutilezas que me llaman la atención de la vida, más me he permitido o más lucidez he tenido de entender las grandes discusiones que se están teniendo en estos tiempos, ¿no? Suena muy Proust, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí de eso, ¿no? De simplemente ver cómo el tiempo pasa y observar lo que está sucediendo, ¿no? Sí, hay algo ahí que me parece pertinente, ¿no? Y que a mí me ha dado mucho. Me encanta. ¿Y tienes algún sueño? Me gustaría vivir 200 años, 300 años. O sea, como ver, ¿sabes? Como el paso del tiempo. Y creo que estamos cerca. Sí, o sea, ¿no? A lo mejor nuestros hijos van a llegar ya a vivir un poco más. O si nos empezamos a juntar con Elon Musk, algo se le va a ocurrir. Yo creo que ya está pasando. Sí, me gustaría mucho. Ahorita que estoy leyendo su libro me doy cuenta que... lo quiero leer. Que trae algo, ¿no? Está Eso bueno. me interesa. O sea, me gustaría vivir mucho tiempo. Me gustaría como enterarme, ver de vivo, ¿sabes? Como experimentarlo. No solo especular sobre ello. Claro, claro. Pero así como te gustaría ver el futuro, ¿tú estás constantemente aprendiendo del pasado? Totalmente. Sí, o sea, sí, me encanta la historia. ¿Algún periodo en específico? No, en general. Sí, sí lo exploro, sí. No eres desde que me gusta la Segunda Guerra Mundial. No, me encanta, sí me gusta explorar. Cualquier cosa historia. Sí, ¿no? sí, total, sí. Ajá. Y platicábamos un poco de eso, de como la fascinación por entender la razón de las cosas o los motivos de las cosas, ¿no? Y tú platicabas de tu uso de IMDb. Exacto. ¿No? Para conocer otras películas y el trabajo de otros directores y demás. En mi lado, aunque no soy músico, pero me encanta la música, siempre fue All Music. All Music, claro. ¿no? Y entender, si me gusta Nirvana y a Nirvana le gustaba tal persona, entonces y así de repente acabas escuchando. Sí, y es como de los principios, ¿sabes? Como del ser curioso. Sí. De hecho, tengo en mi poder no sé si recuerdas tú en los inicios de internet, había como guías de páginas. O sea, había como páginas amarillas. Directorios. Había directorios de páginas web. O sea, comprabas un directorio en ese entonces para, ¿sabes? Como poder meterte. Eso es impensable hoy en día. No, yo que diseñaba páginas web de morro, esa fue como mi llegada al mundo del internet. Compraba libros de diseños. Que venía la imagen de cómo de la página, claro. Sí. Es una cosa como muy interesante. Pues que no sabíamos todavía cómo navegar este mundo. No, súper. Valga la palabra. Exacto. Bueno, y ahí viene All Music en los primeros. Sí. Yo me acuerdo que... Sí. Porque yo era de los que viajaba al otro lado, viajaba a la frontera y me compraba la Spin y la Rolling Stone y la Hit Parader y me las devoraba todas, ¿no? Y siempre eran las mismas bandas y las mismas entrevistas y las mismas cosas. Claro, era estimulante, ¿no? Claro, ¿no? Y eso combinado con MTV y toda esta cultura del videoclip. Cambia completamente. Es que ese no es el MTV que conocen las generaciones actuales. Sí que existe todavía MTV. Existe MTV, ¿no? Pero son realities y... Es como... alguna vez vi que lo que pasó fue que las disqueras empezaron a cobrar por los videos. No sabía eso. O sea, al principio era qué chido que pongan nuestros artistas para que nos promocionen. Querían regalías. Y después fue de que, oye, no, a ver, nos tienes que pagar por poner nuestra música y nuestros artistas. Ahora no sabía. Entonces, eso hizo que cambiaran contenidos. Eso hizo que en Estados Unidos, poco a poco fueron metiendo otras cosas y el reality fue un formato barato. Claro. Güey, no tenemos que hacer producción, nada más mete ahí a 4 vatos a un DP en Nueva York y así es como salió The Real World. Claro. Porque tenían que producir contenido barato. Claro. Para poder compensar lo caro que le están haciendo los videoclips. Bien. Aprendiste algo hoy, Leo Mars. Me encanta. Me encanta. Oye, Leo, y una pregunta que siempre hago. Okay. ¿no? ¿Cuál es tu objeto favorito? ¿Tienes algún objeto favorito? Me gustan mucho los objetos en general, pero me llaman mucho la atención los objetos que son diseñados
para proteger otros objetos. Ok. Los protectores de celular llaman muchísimo la atención. Se me hace como una cosa curiosísima. Alguna vez alguna vez vi o leí que Steve Jobs o Jonathan Ive diciendo de que, güey, si esto necesitara un case, Sí. lo diseñaríamos con un case. Exacto. O sea, no, ¿verdad? Claro que no. Pienso que no. O sea, no, pero lo sacas así, todo el mundo, de seguro, Ajá. al día te dice más de una persona, lo traes sin funda. Sí me lo han dicho. Sí me lo han dicho. Pero justo eso me parece fascinante. Y no solo eso, por ejemplo, hay otros. Tengo una lista, de hecho, como compilo. ¿Sabes? No lo dudo. Y hay, por ejemplo, el objeto en el que pones la cuchara para que tu mesa no se manche o tu cocina no se manche al cocinar. Sí, el cucharón. ¿Sabes cómo ese? Ese se me hace un objeto rarísimo. Yo tengo uno. Es fascinante. Yo tengo uno también, pero es una cosa absurda. Y esto como que se remonta como a nuestra niñez de alguna manera. ¿Te acuerdas? No sé si tu casa era así, pero el protector de la licuadora. El protector. Y lo había como para el baño incluso. O sea, es como para la taza. Tejedito. Ajá. Todos esos. O la gente que no le quita el plástico a los sofás. Que no quita el plástico. Había protectores para las computadoras. ¿Te acuerdas? Sí, el del claro, CPU, el de la pantalla. No le vaya a entrar polvo, güey. Ajá. Esa idea de proteger un objeto se me hace lindísima. Me encanta. Y entonces, objeto favorito serían objetos protectores. Sí, como ahora voy a estar todo el tiempo pensando en esto, güey. Te voy a mandar mi lista. Sí. ¿Y alguna recomendación? Libro, música, podcast, lo que sea que recientemente te esté volando la cabeza. Que me vuele la cabeza. ¿Qué disco me está gustando ahorita mucho? Déjame checar. Adelante. ¿Tenemos tiempo? Sí. Claro. Acuérdate que este es nuestro late night. No sigue nadie después de ti. Igual y... Puedo tomarme un rato. Puedes tomarte un rato. Yo puedo platicar toda la noche. Jorge ya se está quedando dormido. Ya, ahorita ya nos vamos. Quedan 81 minutos de memoria. Son las 10:40, son las 10:45 de la noche. ¿Este es el podcast más tarde que hemos grabado? El de José no acabó tan tarde. No salimos a las 11. Duró un chingo. Había vino. Aquí faltó. Están muy sobres. Es lunes, güey. De diciembre. No, de enero, de febrero. Perdóname. Estoy escuchando mucho ahorita la reedición del disco de Air, el de 10,000 Hertz. Ok. Es como mi disco favorito y tenía tiempo de no escucharlo y en 2021 hicieron un remaster y suena muy bien, ¿no? Es que eso es increíble. Ajá. Cuando tienen Sí. el... Me fui por la segura, hay otras cosas que estoy escuchando, pero justo eso es algo que me parece un disco muy importante. Pero me sorprende, o sea, como que todo el mundo cuando piensa en Air, piensa en Moon Safari. Sí, mi esposa igual, o sea, es como es un go-to. gran disco. Y aparte hecho, es el de los sí. videos estos, ¿no? El de Sexy Boy que Sí. estaba mucho en MTV y aparte tenía unos visuales bizarrísimos, ¿no? Es como el primer gran impacto, ¿no? Que sí, obviamente está increíble, ¿no? Pero a mí este disco en particular. ¿Fue antes o después de Moon Safari? Después, fue el que siguió. Ok. Fue el que siguió. Sí, ese disco a mí me parece muy importante. Yo soy así y de seguro también así que encuentras algo y lo pongo y lo pongo y lo pongo y lo pongo y ahora ya escuché este arreglo y ahora ya escuché esto Sí. y ahora ya escuché este sample, ¿qué será ese sample? ¿No? Y te persigue y sabes como no te vas con él a dormir y sí eso puede. Y tengo mucha tolerancia a la repetición. Yo creo que por eso hacía White Ninja, sabes, como que tenía una cosa así como muy. Aquí en el estudio de repente me tachan de loco porque estoy escuchando una cosa muchas veces. Ajá. Igual te les digo, es que lo estoy estudiando. Es que hay una cosa en cómo, o sea, es muy cierto eso. Hay una cosa que de primera te impacta, ¿no? O te hace sentir. Pero en la experiencia, en la repetición, hay algo. Por ejemplo, sonoramente, yo encuentro, por ejemplo, cuando se está repitiendo algo, encuentro como de repente, como un resplandor en las
frecuencias que chocan, Ujú. ¿sabes? Que no percibo de primera escuchada. Claro. Y que a partir de la repetición puedo empezar. Y eso me empieza a llevar como a escuchar, ¿sabes? Como otras cosas o imaginar otras cosas. Y eso pasa con cualquier otra experiencia, ¿no? Que tiene que ver con el estudio y la repetición. Y, ¿sabes? Como ves cosas que no, de inicio no estaban ahí, ¿no? Sí, y creo que hay música que se presta. O sea, Sí. un grupo como Air, ¿no? Que es música electrónica, con samples, con loops, Sí, con muchas texturas. Cada vez que lo escuchas algo diferente. claro. A mí me gusta mucho Tool, es mi banda favorita. A mí me encanta Tool también. Y una de esas... El Enigma se quedó en mi estéreo un año entero. Sí. Y creo que es una de esas bandas que escuchas y cada vez que lo escuchas vas a escuchar algo diferente, ¿no? Claro, Y que te forza a poner atención. sí. Y así como escuchas mucho una canción, de seguro ves muchas veces una película. Exacto. Cada vez está, mira, ya me di cuenta de esto, esta otra cosa, ¿no? Totalmente. Y etcétera, etcétera. ¿Qué película veo mucho? ¿Cuál es tu película favorita? Blow Up, Órale. de Antonioni. Sí, Antonioni me encanta. Es mi Ok. director favorito. Ok. Blow Up es mi película favorita. A mí, por mucho tiempo, bueno, todavía, mi película favorita es The Diving Bell and the Butterfly, una película francesa Claro, es muy bueno. de Julian Schnabel. Ajá. Pero como que para mí es esa, o sea, es esa gran obra, gran película que puedo ver muchas veces y cada vez que tenía una novia nueva la ponía a verla, ¿no? Era como que tienes que ver esta película Claro. y tienes que leer The Catcher in the Rye. O sea, es como Está chido eso. Sí, el sí. entry level conmigo, ¿no? Claro, y es una manera de decir te quiero, También. ¿no? O sea, te Sí. comparto esto que a Esto mí soy me... yo. Ajá, exacto. Ujú. Esto me mueve a mí, ¿no? Ujú. Pero mi punto era que yo no sabía. Para mí, Julian Schnabel era el director de mi película favorita. Claro, No sabía que la Julian dimensión Schnabel era de- este sí. gran artista, Exacto. parte de esta camada tan importante de artistas, ¿no? Claro, total. Y o sea, pendejo yo, o sea, nunca vi más allá de eso. Y no fue hasta que hace poco, en una exposición en París de Warhol contra Basquiat, se llamaba la exposición, Ujú. ¿no? Y estas colaboraciones que hicieron y demás, había una foto de grupo de como que la camada de artistas de ese entonces, y pues había muchas caras que no conocía. Estaba viendo la lista y de repente Julian Schnabel, yo, ese es el director de mi película favorita, ¿no? Y, Claro. wow, y de repente, no mames, Julian Schnabel es un gran artista Qué padre. que no sabía, ¿no? Claro, Y creo que es un poco lo que me pasó contigo, claro. ¿no? De Claro. este güey, ¿no? Este gran artista que me encanta su trabajo y no manches que también es músico, ¿no? Entonces ese cross-disciplinary es Claro. algo que siempre me ha fascinado y es algo que me fascina tu trabajo y que de nuevo, ¿no? Fue como que esta película donde estos dos caminos de repente en la película se interpusieron Ajá. y me hizo mucho sentido muchísimas cosas. Qué padre. Y me dio muchísimo gusto que esta película tenga este requiem, ¿no? Que es tenerte sentado aquí en Designaholic y platicar. Estoy seguro que no es la última vez. No, porque la primera de muchas. Hay sí. muchos temas que podemos nada más sentarnos y hablar de Exactamente. lo que sea, ¿no? Exacto. Gracias, Totalmente. Leo, por acompañarnos. No, gracias a ti, lo disfruté mucho. Y de nuevo, ¿no? Que se repita. Ajá. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que la conversación no para aquí. Esperamos que les haya gustado y que participen dejando un comentario en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Ya vieron que Leo es bastante obsesivo y seguro va a estar ahí como pendiente y a ver si se arman otras conversaciones. Dimos muchísimas referencias de muchísimas cosas, entonces también creo que es una lluvia de puntos de partida para muchísimas Muchas conversaciones. cosas, exacto. Así que por ahí los vemos. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Jorge y todo el equipo de Sodi detrás de las cámaras y gracias a Jimena y todo el equipo de Designaholic. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la que sigue. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.